Hoy nos toca la porción de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a leerlo. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que sea tu palabra, que sea tu verdad, la que nos exhorte, nos enseñe, nos confronte con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu perfecta voluntad en Cristo, Señor. Exáltate en esta mañana, glorifícate en esta mañana, porque a ti y solo a ti queremos ver, glorificar y alabar en tu día como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar a entender o darle un orden a estos versículos, como solíamos hacerlo, quiero destacar en cada uno de los versículos su idea principal, el tema que cada uno de ellos aborda. Cuando vemos en el versículo 17, podemos ver la preeminencia de la ley debido a que fue escrita por Dios, afirmada por los profetas y cumplida por el Mesías, el Cristo. En el versículo 18 podemos ver la permanencia de la ley, que su duración sin el más mínimo cambio, reducción, hasta que el cielo y la tierra pasen. En el versículo 19 podemos ver la pertinencia de la ley, la importancia de la ley, y que ésta enseña cuál debe ser la actitud y las respuestas de cada uno de sus seguidores. Y para terminar el versículo 20 vamos a ver el propósito de la ley, que era mostrar que a fin de agradar a Dios y ser dignos ciudadanos de su reino celestial, se requería más justicia de la que alguien probablemente podía tener o lograr por mérito propio. Así que este sería más o menos el orden y qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos. Así que comencemos con el versículo 17 que dice: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y continuamente, hoy en día, tenemos y escuchamos la idea que debido a que el tiempo ha cambiado, ha avanzado, la ley, la Biblia, ya no encaja en nuestro tiempo. Muchos dicen que ya está retrógrada, antigua, o que simplemente tiene ideas y enseñanzas arcaicas y por eso no quieren amoldarse a ella y a la voluntad del Señor. Estas son sus excusas, esto es lo que ellos aparentemente ven, que no cuadra con sus deseos, que no cuadra con el correr del tiempo. Entonces es el argumento para desecharla y dejarla de lado. Y si nos ponemos a analizar y a pensar, en realidad es el mundo el que no encaja en la Biblia. Y el problema no es que el mundo haya cambiado, sino es que la Biblia no ha cambiado. Por esto mismo, nosotros los cristianos vemos y entendemos que este argumento, este pensamiento realmente
no cuadra. La palabra es eterna. Ni una tilde ni una coma pasará, pero ella se mantendrá por la eternidad. Así que es importante tomar en serio a Jesús, y si tomamos en serio a Jesús, vamos a tomar en serio a las Escrituras. Su verdad, la de Jesús, y la verdad de las Escrituras son idénticas e inseparables. No existe o no se puede dar una sin la otra. Así que nuestro corazón, como cristiano, debe desechar estos argumentos que la Biblia ya ha pasado de moda, que ya es arcaica, que ya no cumple su objetivo para esta era moderna, y plantarnos en su verdad. No existe tal cosa como un cristiano que no se amolde a la Escritura. No hay tal cosa como un cristiano que no le interese leer y estudiar su Biblia. Porque claramente estaríamos diciendo que no nos importa la voluntad de Dios, que no nos importa la verdad, seguirla, no nos importa Cristo, no nos importa su sacrificio y tantas cosas más, simplemente dejando ver que no tenemos la luz de Cristo. Fíjense, si vamos a Salmos, capítulo 1, versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No solo que nos debe interesar e importar la palabra del Señor, sino que allí debe estar nuestro deleite, nuestro gozo, porque cada vez que vamos a ella, vemos a Cristo. Cada vez que vamos a ella, vemos la voluntad perfecta del Señor para que ésta la pongamos por obra y podamos agradar a nuestro Dios. Pero cuando empezamos a ver el ministerio de Jesús, cuando empezamos a ver todo lo que hizo en esos 3 años donde él caminó por la tierra predicando y enseñando, vemos que empezó a barrer con las tradiciones. Ya decía que los lavamientos no iban más, los diezmos especiales debíamos dejar de lado, todo aquello que estos fariseos lo llevaban en tradición, ellos lo empezaban a dejar de lado, y todas estas tradiciones Jesús empezaba a rechazar. Entonces, todos los que lo veían, todos los que escuchaban a Jesús, creyeron que Él estaba aboliendo la ley. Creyeron que Él estaba anulando la ley de Dios. Por eso Él aquí se detiene y dice: no he venido para anular la ley, para abrogar la ley, sino a cumplirla. No estaba haciendo eso Jesús, y no era su idea. Los judíos de esta época podían ver la ley de 4 formas distintas. Podían ver o estudiar o mencionar la ley como los 10 mandamientos. Podían ver la ley o nombrarla como el Pentateuco, que eran los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O podían hablar de la ley como toda la ley, para lo que nosotros hoy entendemos como el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y el Pentateuco. Pero también tenían una idea más, que era tomar las referencias de las tradiciones rabínicas y de los escribas, que muchas veces eran una cantidad absurda, innumerables,
detalladas y costosas de comportamientos externos que lo único que hacían era opacar cada vez más la ley de Dios y buscar una manera de que ellos puedan cumplirlo con obras externamente y así sentirse ellos en su capacidad, en lo que ellos hacían, verdaderos hijos de Dios. Y lo único que estaban haciendo era sumar cosas que la ley decía que no se debía sumar, no se debía cambiar, no se debía agregar, y estos sí lo veían así. Mateo 15, versículo 6, dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos maestros, esta manera de entender la ley, ponía tal carga en estas tradiciones que a veces parecían ridículas. Ellos tomaban alguna porción de la ley y le empezaban a agregar sus tradiciones, le empezaban a agregar sus obras para que ésta cobre vida en ellos. A tal punto que si tomábamos, por ejemplo, el día de reposo, ellos empezaban a debatir si llevar muletas o si llevar una prótesis era una carga y por ende un trabajo, y estaban corrompiendo el día del Señor. Ellos debatían si el tomar un bebé era una carga y por ello un trabajo, y estaban pecando. Ellos, en cuanto iban en el camino y se largaba una lluvia y sus ropas se mojaban, esta por el peso podría representar una carga, entonces estaban pecando o debían detenerse, quedarse quietos hasta que su ropa se seque y allí poder seguir caminando. Todas estas cargas eran las tradiciones de estos hombres, al punto de una obsesión, pero que de alguna manera, de alguna forma, ellos podían cumplirlo, si eran capaces de lograrlo, algunos de ellos, y así sentirse plenos ante Dios. Habían así limitado y rebajado la ley de Dios solo a obras externas, cuando sabemos que la ley de Dios no solo abarca nuestras obras externas, sino nuestras obras internas. Y aquí podemos entender y podemos ver que la ley realmente tenía tres partes. La ley era moral, judicial y ceremonial. La parte moral era lo que mostraba al hombre, lo regulaba en su conducta, diciéndoles: no matarás, no codiciarás, no tendrás, etcétera, etcétera, etcétera. Ley moral. La ley judicial, que le mostraba al pueblo judío cómo debían funcionar para ser la nación única de Dios. Y la ley ceremonial era lo que le daba estructura para que ellos puedan glorificar y adorar al Dios de Israel. A todos estos entendemos que la ley judicial y la ley ceremonial ha cesado en cuanto la cruz de Cristo se ha levantado. Ya no nos hace falta tener sacrificio de un cordero, derramar su sangre para que simbólicamente podamos representar lo que Cristo ya hizo. Entonces, todo esto ha quedado de lado. La ley moral ha sido completamente cumplida a la perfección por Cristo, pero es la única ley que todavía hoy sigue en vigencia para que cada uno de nosotros sigamos cumpliéndola. Entonces, la ley no era la justicia, pero la ley señalaba a la justicia
que era Cristo. La ley no podía dar la salvación, pero la ley mostraba quién iba a ser el que brinde la salvación. Leerla de otra manera realmente era una forma equivocada de enseñar la verdad. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿No era la Biblia? ¿No eran sus leyes lo que le iba a otorgar salvación? Era que ésta los conducía a Cristo y Él era el que le iba a otorgar la salvación y el perdón de sus pecados. Así que, después de haber entendido esto, podemos seguir en el versículo 18 que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hasta aquí un verdadero judío, un judío sincero de esta época, entendía muy bien que era imposible cumplir la ley de Dios. Y más aún cuando estos rabinos o estos escribas le sumaban más y más detalles a esta ley imposible de cumplir. Es más, estos rabinos, estos escribas muchas veces obraban en una especie de maldad, en una especie de negación ante el Señor, sabiendo que no la podían cumplir, y por eso agregaban actos externos para decir de alguna manera que sí cumplían la ley, pero todos sabían que era imposible cumplir la ley del Señor. Entonces, estos judíos que estaban conscientes de esto, esperaban que cuando llegue el Mesías, eliminara o suavizara de alguna manera la ley para que ellos puedan cumplirla, para que la meta de obedecerla sea alcanzable. Entonces Jesús le dice: de cierto os digo, como dando a entender que esto que estaba por decir, el énfasis en lo que estaba por decir, era completamente importante. Todo lo que seguía a continuación de esta frase tenía un grado de autoridad tan importante que debían atender y escuchar lo que él estaba por decir. Y él les dijo: permanecerá. Esta ley permanecerá hasta que pasen los cielos y la tierra. El mensaje importante que Cristo estaba a punto de dar les decía: no vine a suavizarla, no vine a anularla, presten atención, esto nunca va a cambiar, en la eternidad no va a ser diferente, no es eso lo que deben esperar. Y también, no solo que le decía que esto era un mensaje con autoridad, que la ley iba a permanecer, sino que todo lo que él seguía diciendo estaba a la altura de la autoridad de la ley. Hoy nadie puede decir y nadie puede hablar con la misma autoridad que la palabra, pero Cristo era el único que tenía autoridad para hablar y dar el mensaje de tal manera que tenga la misma autoridad de la ley que estos judíos tenían. Así que le dice: hasta que se cumpliese, hasta que todo se cumpliese. Y no solo se estaba refiriendo a las promesas que él ya venía cumpliendo y demostrando que él era el Mesías, por eso el cumplimiento era él, sino que también se estaba refiriendo que el cumplimiento de su evangelio era que se iban a salvar los que él escogía y los impíos iban a ser condenados. Todo se iba a cumplir. Así que hasta aquí podemos ver la importancia de la ley, que sus palabras no iban a pasar, pero nos dejan ver 4 enseñanzas. Primero, que la Biblia no contiene error. No solo que no contiene error, sino que es perfecta. Por ello,
no debe cambiar. No solo que no va a cambiar, no debe cambiar, no debe variar nada, ninguna parte de ella. Por eso podemos tener una confianza plena en ella. Podemos ver que Jesús nos mostró a través de la Biblia que esta fue dada como guía a los hombres para llegar a la salvación, porque esta es el ayo que conducía a Cristo. Lucas capítulo 16 versículo 31 dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Era obedeciendo la ley, entendiendo que la ley nos llevaba a Cristo. En otras palabras, ellos tenían la palabra del Señor y esto bastaba para llevarlos a Dios y a su salvación, si creían en lo que ella estaba escrito. Luego también nos enseña que el uso de la Biblia, el uso de la ley, es nuestra propia defensa. Así como Cristo fue tentado por Satanás en el desierto y él comenzó a defenderse con la palabra del Señor, es la misma herramienta y es el mismo argumento que nos da a nosotros para que con ella y a través de ella nos defendamos contra los embates del enemigo. No solo podemos ver que ella muestra la verdad, el camino a la salvación a través de Cristo, sino que nos da las herramientas para defendernos en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, en los momentos donde somos tentados por Satanás. ¿Quiere vencer un pecado? Vaya a la palabra. ¿Quiere fortalecer su espíritu? Vaya a la palabra. ¿Quiere crecer en santidad? ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Vaya a la palabra. Y no solo que hablamos de leer la palabra y despojarnos de todo lo otro que se nos pide como cristianos, sino que la palabra misma ya nos habla que debemos orar, debemos congregarnos, debemos poner los dones en servicio. Así que simplemente con leer la palabra, todo lo demás se da por añadido y entendido. Entonces, decir que solo leo la Biblia y no hago lo otro, estamos mintiendo, porque la Biblia misma nos muestra y nos enseña todas las obras de gracia que podemos hacer para acercarnos y tener una vida más cerca que el Señor. Así que podríamos decir hasta este punto que es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar las autoridades de las Escrituras. Aquellos que no creen que la palabra es la verdadera revelación del Señor, no creen en Cristo, ni en sus palabras. Aquellos que no se dedican a leer su Biblia, a estudiarla, a afirmarse en fe en ella, aquellos que alguna vez soñaron con ver y caminar con Jesús cuando Él estuvo por la tierra, no le darían la atención, porque si no lo hacen con su palabra hoy, no lo van a hacer por más que Jesús esté nuevamente caminando con nosotros. Porque todo lo que Él tenga para decir ya está escrito y nos los ha dejado para verlo a Él a través de la verdad. Por eso la autoridad de la Biblia es la autoridad de Cristo, y obedecer al Señor es obedecer su palabra. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Confiar en Cristo es decir de Él, como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si no podemos ver en la palabra del Señor esto, si no podemos entender que nuestra salvación, nuestra voluntad, nuestra santidad está escondida allí, porque ella nos alumbra a Cristo, nos ayuda a ver el camino para llegar a Cristo, no la estamos entendiendo realmente. Por eso, luego nos sigue diciendo: ni una tilde,
ni una coma, ni una letra va a pasar. Debemos recibirla tal como ella es, perfecta. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. También estamos llamados a honrar la palabra de Dios. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Debemos también obedecer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y debemos defender la palabra de Dios. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por último, debemos vivir para proclamar la palabra de Dios. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús ahora nos está enseñando y nos está mostrando cuál debe ser la actitud y la respuesta de cada uno de nosotros, sus seguidores, en cuanto a la ley. Ya que la Biblia no es simplemente una colección de ideas religiosas para los hombres, sino que es la revelación divina de Dios. En ella, sus enseñanzas no son especulaciones para ser juzgadas, sino verdaderas para ser creídas y por ello obedecidas. Sus mandamientos no son sugerencias. Cuando el Señor nos dice, haz esto, es un mandamiento, es una obligación que tenemos como cristianos y que debemos obedecerlas. Deben considerarse como mandamientos y no requerimientos de Dios. No es opcional. Un cristiano se comporta como la Biblia dice que debe hacerlo. Así que, ya que esta palabra, esta ley, la Biblia es dada por Dios para cada uno de nosotros, nada puede ser más relevante para cada uno de nosotros que la ley. Nada. Esto nos lleva a Dios, nos muestra el camino, nos muestra su voluntad, nos muestra cómo adorarlo, cómo glorificarlo, cómo vamos a llegar a Él. Nada es más relevante que esto. Así que podemos decir que la Biblia es la vara moral más alta que tenemos y absoluta para medirlo todo. Ya no es mi deseo, lo que yo pienso, esta parte no me gusta, así que la dejo de lado, este mandamiento me parece muy legalista, no lo voy a hacer. Toda la palabra de Dios, toda la voluntad del Señor debe ser obedecida. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos simplemente encontraban con que hacer esto era fácil, hacer esto parecía tan bueno,
tan misericordioso, esto agradaba al Señor y lo hacemos, pero todo aquello también que el Señor mandaba, ellos lo dejaban de lado porque parecía muy fuerte, muy pesado, que ellos no podían cumplirlo. Todo debían hacerlo sin dejar de lado nada. Así que podemos decir que a lo mejor nos encontramos incumpliendo los mandamientos del Señor porque no lo sabemos, porque no nos acordamos de todos ellos en algún momento, pero enseñar a otros erróneamente esto siempre es consciente e intencional. No podemos enseñar lo que no nos acordamos, no nos podemos poner a enseñar aquello que no entendemos. Entonces todo lo que estemos enseñando y predicando lo estamos haciendo conscientemente. Y sobre esto el Señor dice, cuidado. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuidado, que si te dedicas a enseñar la palabra del Señor, los hagas mal, porque esto traerá una gran condenación a cada una de nuestras vidas. Así que cada creyente es responsable por su vida, por su corazón, por su relación con el Señor, pero cada maestro es responsable por todos aquellos a los que enseña. No solo su vida será juzgada, sino serán juzgados a todos aquellos que él enseñó. Y si enseñó mal, cuidado. Así que nuestra preocupación realmente debe estar en que nunca seamos esos cristianos al que el Señor llame pequeños. Y cuando hablamos acá de que el Señor nos puede decir pequeños, no estamos hablando de que se puede perder la salvación como muchos piensan o muchos defienden, porque sabemos que esta no puede perderse. Pero cuidado, pequeño, nos debe bastar para clamar al Señor de que todo aquello que Él nos puso como un ministerio lo hagamos perfectamente, entendiendo lo que estamos haciendo y enseñando perfectamente lo que Él nos lo ha revelado. No va a haber impunidad en el juicio de Dios para los que desobedecen conociendo la verdad. No va a haber impunidad por aquellos que desacreditan, desaprueban, menosprecien la ley de Dios. El castigo será eterno. Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que el resultado que podemos obtener, un resultado positivo, es que cualquiera de nosotros podamos hacer la voluntad del Señor y enseñarla. Y allí seremos llamados grandes. Allí seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y nuevamente podemos ver la enseñanza de Jesús con la cual inició, donde vuelve a mencionar los dos aspectos. Debemos ser y debemos enseñar. Debemos hacer y llevar una vida cristiana y debemos enseñar una vida cristiana. Los ciudadanos del reino de Dios debemos guardar toda la ley, tanto en nuestra conducta como en nuestras palabras, tanto en el interior como en el exterior. 1 Timoteo 4, 11, 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo. Y aquí podemos decir que no aplica la famosa frase, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Debemos coordinar y debemos demostrar que lo que decimos es lo que vivimos y lo que hacemos. Y el último versículo, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como decíamos al principio, por los fariseos se les creían que estas personas eran lo de las más alta moral, aquellos ejemplos de religiosidad ante el pueblo judío. Si alguien quería encontrar una persona justa, intachable, que seguía la voluntad del Señor, eran los fariseos, eran los rabinos, eran estas personas que añadían más y más cosas a la ley. Pero en realidad entendemos que simplemente se estaban apartando y alejando de la ley. Los judíos veían a estas personas como el tope, como lo más grande. Y había una frase que tenían ellos que decía, si solo 2 personas fueran al cielo, uno sería escriba y el otro un fariseo. Para dejar y entender realmente cómo eran vistos estos hombres. Ellos parecían cumplir perfectamente la voluntad del Señor y aún eran mucho más santos, mucho más dedicados, que agregaban más y más cosas a la ley y ellos sí podían cumplirla. Y entonces, si dejamos simplemente nuestros versículos, la palabra hasta este punto, podríamos mal entenderla. Podríamos salir de acá entendiendo que debemos ser cristianos por obras. Simplemente debemos obedecer la ley, hacerlo correctamente y ya está. Podemos entender que estudiando la Biblia, poniéndola por obra, enseñándola así, ya está. Pero caeríamos en el error de entender que la salvación es por obra. Por eso sigue diciendo en este versículo 20 que el propósito de la ley era mostrar que para agradar a Dios y ser digno de la ciudadanía celestial se requería más justicia de estos fariseos y escribas. Como si ya fuera poco que estos eran las cúlmines, Jesús ponía aún un techo más alto. Si ustedes quieren entrar al reino del Señor, no solo deben tratar de hacer lo que estos hacen, que parece imposible, sino algo más imposible aún. Entonces caemos nuevamente en la idea. No se podía cumplir la ley. No había esperanza para los judíos. No había forma, era imposible. Así que el propósito de la ley era mostrar la decadencia del hombre. El propósito de la ley era mostrar cuán lejos estaba la salvación de cada uno de nosotros. La intención de la ley era mostrarnos cuán pecadores e indefensos somos todos nosotros ante Dios. Y esto era aquello que nos pedía Jesús en las bienaventuranzas, aquellos pobres de espíritus, aquellos que puedan reconocer su propia y total desdicha e insuficiencia delante de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritus. Aquellos que pueden ver y reconocer, yo no puedo cumplir la ley. Aquellos que pueden ver y decir, esto realmente es imposible, no puedo cumplirla toda, no puedo siquiera enseñarla correctamente porque hay muchas cosas que escapan de mí. No puedo ser perfecto como ella es perfecto.
No puedo tener una justicia perfecta. No puedo tener santidad perfecta. No puedo realmente caminar como un cristiano perfecto por mis obras. Y es ahí donde el Señor nos dice y nos muestra primeramente un ejemplo que podemos ver en David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquellos rabinos, aquellos fariseos que rebajaban la ley, que la alivianaban para poder cumplirla y llevarla por obras, no están haciendo la voluntad del Señor y serán juzgados por esto. Así que podemos decir con toda certeza, para los hombres esto es imposible. Como dijo Mateo, la ley está allí para mostrarnos que no podemos cumplirla. La ley está allí para mostrarnos que en la historia de la humanidad nadie pudo y nadie podrá cumplirla. La ley está allí para mostrarnos una y otra vez que es ella misma la que mata. Por eso podemos ver cuando dice la ley mata. No es que no la debemos estudiar, sino que el castigo de ella es la muerte y nadie podrá librarse de ella por obras. Esto realmente es imposible. Pero si nos detenemos aquí, solamente es media verdad. Podemos entender todo esto, podemos entender que somos incapaces de cumplir la verdad, pero allí entra Cristo, nuestra esperanza, el Evangelio, que es su sacrificio, que es su sangre, es el Rey que cumplirá estas promesas, es este hombre que bautizará en Espíritu Santo y fuego, es el que nos redimirá. Nosotros no podíamos cumplirla, por eso Cristo se encargó de llevarla perfectamente, cumplirla, punto, coma, y cada una de sus pequeñas palabras, las más pequeñas, para que nosotros podamos acceder a través de Cristo a aquello que era imposible. Para Dios todo es posible. Nuestra salvación para Dios es posible. Por ello envió a su Hijo, por ello Él fue el único que pudo cumplirla, por ello es el único digno, el Cordero inmolado. Él quita el pecado del mundo y Él hace posible lo imposible para nosotros, por su sangre, por sus sacrificios. Así que podríamos preguntarnos, ¿queremos entender la verdad? ¿Queremos obedecer la verdad? ¿Queremos enseñar la verdad? ¿Queremos tener salvación eterna? Debemos buscar en la Biblia, escudriñarla de día y de noche hasta que podamos hallar a Cristo en ella. Debemos estudiarla día y noche hasta que la luz de Cristo, el brillo eterno de Cristo, su gloria eterna, salta a nuestros ojos y esta sea nuestra esperanza. Que Él sea el que cubra todas nuestras fallas, que Él sea el que cubra todos nuestros pecados y que Él nos invite a entrar a su reino eterno. Nos pueda decir: buen siervo y fiel, grande. Juan 17, versículo 3 y 4. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna que hoy podemos ya empezar a gozar como cristianos, porque ya hemos encontrado a Cristo. Ya vivimos en Cristo, caminamos por el camino angosto, caminamos en Cristo, entendiendo que Él es la meta, que Él es la puerta, que por Él vamos a conocer al Padre. Él es la vida eterna. Entonces, si podemos encontrarlo en la ley, si podemos verlo brillar, si podemos escuchar su voz a través de su verdad, cada vez que vemos a Él, nuevamente debemos correr a Él, correr a sus pies, doblar nuestras rodillas y una vez más declarar que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, el único que vive por siempre, el único perfecto, el único que pudo cumplir toda la ley, el cual nos ofrece herencia junto con Él, el cual nos llama a ser hijos de Dios, el cual nos justifica, nos redime y nos santifica, para que aquello que era imposible para nosotros, la ley, obedecer la ley, estudiar la ley, entender la ley, cobre valor y cobre vida en Cristo. Que cada vez que podamos verlo a Cristo. Por ello Cristo le decía cada vez que sanaba en un domingo, ¿acaso está mal hacerlo? Cuando sus discípulos arrancaban espigas y aquellos fariseos le decían, están pecando en el día de reposo, le decía, acá hay uno mayor. Yo soy la ley, yo la cumplí toda, yo doy la autoridad, ya no pido sacrificio, es fe en Cristo, el único Dios verdadero. Amén.